En este video te contaré un amor que trascendió durante épocas, un amor que parece sacado de una película de Hollywood, uno que muchos negaron, pero otros vivieron intensamente a través de miradas, de rumores, de cartas y de encuentros que el tiempo no logró borrar. El amor que, según muchos, unió los destinos de una mujer mexicana de imponente belleza y un ícono eterno de la música mundial. Hoy hablaremos de Elsa Cárdenas y los secretos que giran en torno a su supuesto y apasionado romance con Elvis Presley. Fue cierto, se amaron de verdad. ¿Quién conquistó a quién? Fue Elsa la que enamoró al rey del rock. Quédate conmigo, suscríbete y dale like, porque estás a punto de descubrir una historia que te pondrá la piel de gallina. Elsa Cárdenas nació en México el 3 de agosto de 1932. Desde muy joven, su rostro comenzó a destacar en los concursos de belleza. No era solo su físico el que llamaba la atención, sino su elegancia natural, su mirada profunda y una voz que imponía respeto y ternura al mismo tiempo. Cuando Elsa comenzó su carrera en el cine mexicano, rápidamente se ganó un lugar entre las grandes actrices de su tiempo. Compartió créditos con íconos del cine nacional y se convirtió en una presencia habitual en las portadas de revistas y programas de televisión. Pero lo que pocos sabían era que Elsa tenía una aura misteriosa, un magnetismo que traspasaba las pantallas. Su paso por Hollywood no fue casualidad. Su belleza no solo encantaba al público hispano, sino también al estadounidense. No pasó mucho tiempo antes de que grandes directores y productores se fijaran en ella, y su carrera internacional despegara. Fue justo en ese mundo de glamour, fama, luces y secretos donde Elsa conoció a uno de los hombres más codiciados y deseados de su época, Elvis Presley. La historia de Elsa Cárdenas y Elvis Presley comienza a tomar forma en la década de los 60. Algunos dicen que fue durante el rodaje de la película Fun in Acapulco, 1963, donde Elvis protagonizaba junto a Ursula Andress. Elsa no tenía un rol protagónico, pero su aparición dejó una marca. No solo en la pantalla, sino también en el corazón del llamado rey del rock. Los rumores comenzaron a correr como pólvora. Que si se miraban más de lo normal entre escena y escena, que si Elvis la invitaba a cenar después del rodaje, que si compartían largas caminatas nocturnas en las playas mexicanas. Aunque ambos eran discretos, los que estaban en el set afirmaban haber visto algo más que simple compañerismo. Algunos aseguran que Elvis se mostró especialmente nervioso cuando Elsa estaba cerca, y que ella, por su parte, parecía disfrutar de su compañía más de lo esperado. Pero, ¿cómo fue realmente ese primer encuentro? ¿Fue Elsa la que robó el corazón de Elvis? ¿O fue él quien quedó completamente rendido ante la belleza exótica de la mexicana? Los registros oficiales no muestran una relación confirmada. Sin embargo, las versiones extraoficiales, las que cuentan maquillistas, camarógrafos y asistentes de producción, pintan un escenario muy diferente. Una anécdota contada por un asistente de rodaje relata que una noche, después de una fiesta privada organizada por el propio Elvis en su hotel, Elsa y él se quedaron conversando por horas en el balcón, con vista al mar. Él, con su guitarra, le cantaba en susurros canciones que más tarde formarían parte de sus discos. Ella reía, se tapaba la boca con delicadeza, y le devolvía miradas cómplices que, según quienes los vieron, no dejaban dudas de que algo especial estaba ocurriendo. Se dice que Elsa tenía la elegancia de una reina, y eso fue precisamente lo que fascinó a Elvis. Él estaba acostumbrado a mujeres que buscaban fama, atención, dinero. Pero Elsa era distinta, ya era una estrella por derecho propio. No necesitaba de nadie. Su independencia, su inteligencia, y esa mezcla de candidez y poder, lo tenían completamente cautivado. Y sí, aunque Elvis salía con otras mujeres, muchos aseguraron que ninguna logró provocarle lo que Elsa hizo sentirle. Cuando la prensa comenzó a sospechar de una posible relación entre Elvis y Elsa, comenzaron los problemas. Los rumores no tardaron en llegar a oídos de Priscilla Beaulieu, quien en ese entonces ya mantenía una relación con el cantante, aunque en términos algo ambiguos. Se dice que Priscilla se puso celosa al enterarse de los encuentros de Elvis en México, y que incluso lo confrontó en más de una ocasión. Elsa, por su parte, nunca dio declaraciones al respecto. Siempre mantuvo una posición diplomática. Nunca confirmó ni negó nada. Pero las miradas, los silencios y sus evasivas respondían más que 1000 palabras. ¿Fue la presión mediática lo que los separó? ¿O fue la distancia la que puso fin a una historia que prometía convertirse en leyenda? Lo cierto es que después de ese rodaje, Elvis y Elsa tomaron caminos distintos,
pero muchas versiones aseguran que siguieron en contacto por cartas, llamadas y encuentros ocasionales, fuera del ojo público. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque aunque muchos creen que Elvis fue el gran amor de Elsa Cárdenas, hay quienes aseguran que su corazón ya pertenecía a otro hombre, un actor mexicano, reconocido, elegante, de carácter fuerte y protector. Algunos señalan a Fernando Luján, otros mencionan a Julio Alemán. Incluso se llegó a decir que Elsa mantuvo un romance fugaz con James Dean, otro ícono de la época. Pero nada de eso fue confirmado. Y quizás, esa es la verdadera magia de Elsa Cárdenas, su capacidad para enamorar en silencio, para dejar huellas sin necesidad de escándalos, para vivir intensamente sin hacer alarde de sus conquistas. Hoy, Elsa Cárdenas sigue siendo recordada como una de las mujeres más bellas y elegantes del cine mexicano. Pero también como una de las más enigmáticas. Su historia con Elvis, real o no, quedó grabada en la memoria colectiva como un romance legendario. Uno que quizás no necesitó confirmarse para ser eterno. Uno que alimentó las fantasías de generaciones enteras. ¿Y tú, crees que realmente se amaron? ¿Crees que Elsa conquistó al mismísimo rey del rock? ¿O piensas que su gran amor fue otro, tal vez más discreto pero igual de apasionado? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte y darle like, porque esta historia continúa. Hay mucho más que contar sobre Elsa Cárdenas, sus romances ocultos, sus decisiones sentimentales y los hombres que intentaron conquistarla, pero no lo lograron. Ella era única, irrepetible, y quizás por eso, inolvidable. Sigue viendo este canal para desentrañar los secretos ocultos que no sabías, y dale like. ¿Te gustaría que continúe con un capítulo más sobre los romances no confirmados de Elsa con actores mexicanos o estadounidenses? ¿O prefieres que exploremos lo que pasó realmente después del rodaje con Elvis? Su presencia imponente ante las cámaras, hubo en ella un corazón que supo amar, guardar secretos y enfrentarse a una serie de romances que, con el tiempo, se convirtieron en susurros de pasillo, rumores de camerino y leyendas tras bambalinas. Porque Elsa no solo fue la mujer que robó suspiros en México. Fue la mexicana que llegó a conquistar Hollywood, que hizo suspirar a ídolos de la época, tanto nacionales como extranjeros. Y aunque en los archivos oficiales solo unos pocos nombres figuran como romances confirmados, la realidad nos lleva a una historia mucho más intensa, más íntima, y por supuesto, más secreta. Fue cierto que James Dean quiso cortejarla. Hubo química entre ella y Fernando Luján durante un rodaje que terminó en lágrimas. ¿Qué pasó con Julio Alemán? Tras bambalinas, y lo más impactante, hubo otro galán internacional, además de Elvis Presley, que cayó rendido ante su sonrisa. Te lo contaré todo, aquí. Pero antes, suscríbete y dale like, porque lo que estás a punto de escuchar nunca antes fue revelado de esta manera. Elsa Cárdenas llegó a Estados Unidos en un momento dorado para el cine. Era joven, radiante y con ese aire exótico que tanto fascinaba a los productores. Fue entonces cuando coincidió con un joven rebelde, un ícono en ascenso llamado James Dean. Ella lo ha mencionado en contadas entrevistas, siempre con una sonrisa tenue, como quien recuerda algo que solo su corazón conoce. Lo cierto es que los rumores entre ambos surgieron rápido. Se decía que se veían fuera de rodajes, que compartían cenas íntimas, y que James, acostumbrado a rodearse de mujeres sofisticadas pero también intensas, había quedado fascinado por Elsa, una mujer que no caía fácilmente ante los halagos y que tenía el aplomo de una reina. Un asistente de producción de la época mencionó años después en una entrevista para un medio independiente que, Dean la invitó en más de una ocasión a escaparse un fin de semana con él a Malibú, pero ella no quiso que se le vinculara con otro actor, no quería ser una sombra. Fue amor, fue un juego de miradas y silencios. Lo que sí es cierto es que cuando Dean murió trágicamente en 1955, Elsa desapareció por semanas. Algunos cercanos dijeron que lloró en privado como si hubiese perdido más que un amigo. Quizá nunca lo sabremos con certeza. Pero si hubo pudo haber sido, ese fue James Dean. Cuando Elsa volvió a México, no tardó en convertirse en una de las musas del cine nacional. Y fue durante una producción teatral a finales de los años 60 que surgió una relación inesperada con el galán Fernando Luján. Fernando era todo un caballero, pero también un espíritu libre. Se decía que era encantador, inteligente, con un sentido del humor que desarmaba a cualquiera. Elsa, por su parte, era una mujer reservada, que no mezclaba trabajo con romance,
hasta que el ensayo general de aquella obra se convirtió en una escena espontánea de caricias sinceras. Un miembro del elenco lo relató muchos años después. Había una escena de beso, pero cuando la ensayaban, se quedaban unos segundos más. Nadie decía nada, pero todos lo notaban. Fernando y Elsa hablaban bajito entre actos, y muchas veces desaparecían entre telones. Nadie se atrevía a preguntar, pero todos sabíamos. Aquella obra terminó y con ella, según los rumores, una historia de amor que nunca se oficializó. Algunos dicen que fue porque ambos eran demasiado parecidos, orgullosos, apasionados, intensos. Otros, que simplemente el tiempo no fue el adecuado. Julio Alemán y Elsa Cárdenas compartieron varios proyectos. Su química en pantalla era evidente, y muchos fanáticos comenzaron a especular sobre una posible relación más allá de la ficción. Pero fue durante una grabación en locaciones del sur de México que los rumores se encendieron. Una periodista local captó a ambos caminando de la mano por la playa, sin cámaras, sin producción, solo ellos. El tabloide lo publicó bajo el título, Elsa encontró el amor en Julio Alemán. Alemán, siempre discreto, negó cualquier romance. Elsa también, pero un director cercano a la producción reveló en una entrevista en 2002 que Julio estaba completamente cautivado por Elsa. Ella lo tenía intrigado. Él quería algo más, pero ella no se dejó envolver tan fácil. Fue un amor no correspondido, una amistad profunda que pudo haber sido algo más. O quizá, como muchos dicen, Elsa tenía miedo de volver a enamorarse con intensidad y prefería refugiarse en la discreción. Ya habíamos hablado de su fascinante encuentro con Elvis Presley, un romance tan secreto como encantador. Pero, ¿sabías que hubo otro Elvis en su vida? Se trataba de un actor poco conocido en México, de ascendencia afroamericana y norteamericana, que compartió con Elsa un pequeño papel en una producción internacional a principios de los 70. Su nombre, Elvis Logan. Aunque no tenía la fama del rey del rock, sí tenía una personalidad arrolladora y un encanto natural que rápidamente atrajo la atención de Elsa. Ella misma dijo en una entrevista televisiva, sí, me gustaban los hombres con voz firme, que supieran lo que querían. Me gustaban los que no se sentían intimidados por una mujer fuerte. Elvis Logan no dudó en invitarla a cenar tras el rodaje. Elsa aceptó, y durante semanas, se les vio juntos en pequeños cafés de la zona de Polanco, paseando entre árboles, riendo como adolescentes. Pero, como otras historias en su vida, terminó sin dejar huella oficial. Uno de los rumores más impactantes y que Elsa jamás quiso confirmar, es el que la vincula con un reconocido director de cine de la época de oro, quien en aquel entonces ya estaba casado. Los susurros dicen que fue un amor imposible, de esos que queman por dentro. Él la dirigió en una de sus películas más exitosas. Ella brilló como nunca, y tras las cámaras, los encuentros eran constantes, furtivos, pero cargados de emoción. Una actriz secundaria de esa producción declaró en privado años después, se miraban como si el mundo no existiera. Elsa lo miraba con respeto, pero también con nostalgia. Y él, bueno, él parecía un joven enamorado de nuevo. Ese amor nunca salió a la luz. Por respeto, quizá por miedo, tal vez por dignidad. Pero marcó a Elsa profundamente. Sus amigos más cercanos aseguran que después de esa historia, nunca volvió a entregarse por completo. Elsa Cárdenas no fue una mujer que se dejara llevar por las luces ni por la fama de los hombres a su alrededor. Fue selectiva, cuidadosa, y muchas veces prefirió perder un romance antes que perderse a sí misma. Y eso es precisamente lo que la hace tan inolvidable. Porque aunque muchos intentaron conquistarla, actores, directores, cantantes e incluso políticos, ella siempre fue fiel a su esencia, a su independencia, y a la idea de que el amor debe ser libre, sincero y, sobre todo, respetuoso. La historia de Elsa Cárdenas no se puede contar solo en películas. Se vive en los recuerdos de quienes la amaron, en los suspiros de quienes no se atrevieron a decirle lo que sentían, y en los rumores que, con el paso del tiempo, se transformaron en leyendas. Ella fue más que una actriz. Fue una mujer que dejó huella en el corazón de muchos, incluso de aquellos que nunca lograron decirle, te amo. ¿Y tú, crees que Elsa Cárdenas tuvo más amores ocultos que aún no han salido a la luz? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like para seguir descubriendo los secretos mejor guardados del espectáculo. Y continúa viendo este canal para más historias que nadie se ha atrevido a contar.